Hola a todos, hoy veremos la conexión y el funcionamiento del circuito integrado 74HC595. Comenzamos. El circuito integrado 74HC595 es un registro de desplazamiento de 8 bits, es decir, es un circuito digital secuencial con 8 salidas. Con él, podemos dejar almacenada la información en cada una de sus salidas. Este chip es muy utilizado para realizar secuencias de desplazamiento desde 1 hasta 8 bits. El voltaje de alimentación puede ir desde los 2 voltios, que es la tensión mínima de funcionamiento, hasta los 6 voltios, que es la tensión máxima que soporta el circuito integrado. Se compone de 16 patillas, también llamadas pines. Cada una de ellas tiene una función distinta de operación. Los pines de salida por los que se verán los registros de desplazamiento son los siguientes. El pin 16 es para la entrada de voltaje, que puede ir desde los 2 hasta los 6 voltios. El pin 8 se conectará al negativo GND. El pin 9 sirve para encadenar varios 74HC595 y así poder tener más salidas. El pin 10 es el restablecimiento maestro, llamado Shift Register Clear, sirve para resetear todas sus salidas. De esta forma conseguimos llevar todos los bits de salida a 0. Para que funcione, debe ir conectado al negativo. El pin 11 es el registro de reloj, llamado Shift Register Clock, es la entrada de pulsos de reloj, sirve para cambiar el registro de desplazamiento de sus salidas. El pin 12 es el pestillo, llamado Register Clock, sirve para actualizar los datos en los pines de salida. El pin 13 es la activación de salida, sirve para activar y desactivar las salidas. El pin 14 son los datos de entrada en serie, llamado Serial Input, sirve para poder controlar todas sus salidas. Estos son todos los pines del circuito integrado 74HC595. Bien, he diseñado este circuito para que se entienda mejor el funcionamiento del circuito integrado 74HC595. Aquí tenemos todas las salidas, están colocadas en orden, es decir, los diodos LED se irán encendiendo comenzando en el pin 15, y terminando en el pin 7. Para poder controlar los diodos LED en forma de secuencia de desplazamiento, en mi caso utilizaré varios pulsadores, son estos de aquí. Bien, el funcionamiento del pulsador de reset nos sirve para poder resetear todas sus salidas, es decir, apagaremos todos los LED que queden encendidos. El pulsador de clock, llamada entrada de reloj, sirve para realizar un registro de turnos, es decir, consiste en mover el registro de desplazamiento hacia adelante, en este caso son los diodos LED. El pulsador de data es la entrada de datos en serie. Es decir, nos sirve para enviar los datos a las salidas, en este caso son ceros o unos, es decir, seleccionamos la salida que queremos encender, y cuál queremos que se quede apagada. Por último, el pulsador latch, llamado pestillo, nos sirve para reflejar el valor final en cada salida, es decir, consiste en activar o desactivar las salidas que hemos elegido mediante el pulsador de data. Todo esto lo veremos a continuación en una prueba real. Para proteger los diodos LED, le he colocado una resistencia de 330 ohmios. Las resistencias de 20 kiloohmios son necesarias para evitar falsos pulsos en las entradas del circuito integrado. Este circuito lo he probado con voltajes desde los 3 a 5 voltios utilizando las mismas resistencias del esquema, funcionará sin problemas. Bien, ya sabemos cómo funciona el 74HC595. Ahora pasemos a la prueba real. Bien, comenzamos con el montaje paso a paso. Colocamos el circuito integrado 74HC595 en la protoboard. Colocaremos los pulsadores como se observa en el vídeo.
Los 3 primeros se conectarán al positivo y el último, al negativo. Cogemos las resistencias de 20 kiloohmios. Las 3 primeras van conectadas entre el negativo y el segundo pin de cada pulsador. La última resistencia irá conectada entre el positivo y el segundo pin del pulsador. El pin 16 se conectará al positivo. El pin 8 irá conectado al negativo. Ahora vamos a cablear las entradas del circuito integrado. En mi caso, la colocación de los pulsadores la realizaré igual que está en el esquema. Por lo cual, el primer pulsador es el de latch, va conectado al pin 12 del circuito integrado. El segundo pulsador es el de data, se conectará al pin 14. El tercer pulsador es el de clock, lo conectaremos al pin 11. Por último, el cuarto pulsador es el de reset, lo conectaremos al pin 10. Conectamos el pin 13 al negativo. Bien, vamos a conectar los diodos LED. Todos los ánodos se conectarán a un pin libre de la protoboard, y todos los cátodos irán conectados al negativo. El primer diodo LED lo conectamos al pin 15. El segundo diodo LED al pin 1. El tercer diodo LED al pin 2. Y así sucesivamente hasta llegar al pin 7 del circuito integrado. Seguir bien los pasos del vídeo con atención. Bien, ya tenemos los diodos LED conectados a las salidas del 74HC595. Ahora conectaremos una resistencia de protección de 330 ohmios. Se conectará entre los cátodos de los diodos LED y el negativo de la protoboard. Ya tenemos el circuito montado. Ahora vamos a probarlo. En mi caso le conectaré una batería de 3,7 voltios.
Bien, el funcionamiento es fácil de entender. Lo explicaré en varios pasos. El primer paso, el funcionamiento del pulsador de reset. Nos sirve para resetear todas las salidas. Para ello presionamos el pulsador de data más el de reset, después pulsamos el de latch. Este último da la orden al circuito integrado para apagar todos los diodos LED. En el segundo paso, vamos a encender el primer diodo LED. Para ello mantenemos presionado el pulsador de data, a continuación damos un pulso al de clock, y para terminar, pulsamos el de latch. De esta forma activamos la primera salida. Bien, ahora vamos a hacer un desplazamiento de los diodos LED, es decir, moveremos los diodos LED hacia la derecha. Para ello, damos un pulso al pulsador de clock y después al de latch. Ahora vamos a hacer un desplazamiento secuencial, activando todas las salidas del circuito integrado. Para ello, dejamos presionado el pulsador de data, a continuación damos un pulso al de clock, y para terminar pulsamos el de latch. Si repetimos estas pulsaciones, conseguiremos hacer un desplazamiento secuencial de forma manual. Todos estos vídeos me llevan tiempo y dedicación en crearlos. Si te gustan, aprendes con ellos, y te aportan conocimientos nuevos, recuerda darme tu apoyo dejando un buen like al vídeo, y suscribiéndote al canal. Bien, ahora vamos a encender varias salidas a la vez. Por ejemplo, si queremos encender dos diodos LED, mantenemos presionado el pulsador de data, a continuación pulsamos dos veces el de clock, y para terminar pulsamos el de latch. Si queremos encender más diodos LED, haremos el mismo procedimiento, es decir, daremos pulsos al de clock, dependiendo de las salidas que queramos activar. Combinando las pulsaciones de cada pulsador de entrada, podemos conseguir hacer secuencias de desplazamiento de forma manual, activando o desactivando las salidas que queramos. Este circuito integrado te puede ser de gran utilidad, ya que podrás controlar hasta 8 salidas. Espero que lo intenten realizar, y que hayan aprendido el funcionamiento y la conexión del circuito integrado 74HC595. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.